Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre el cerebro. Somos el equipo número 3 y el equipo número 5. Nuestro equipo está conformado por Gustavo Adolfo Méndez Colmenares, Citlali Elizabeth Ruiz Luis, Raúl Aquino Victorio, Alejandra de Aquino Escobar y Felipe de Jesús Hidalgo Rentería, y su servidora Deyanira del Carmen Lara Cortés. Bien, jóvenes, el tema a exponer el día de hoy es el cerebro. Pero, ¿qué es el cerebro? Como bien sabemos, el cerebro es una de las estructuras más extraordinarias y complejas que existen en la naturaleza. El cerebro es el encargado de recibir los estímulos que llegan tanto del exterior. Estos son los sentidos, como la vista, el tacto, el gusto. Asimismo, también los estímulos del interior, que son aquellos preconceptos, ideas y valores. Gracias a esta interacción, los seres humanos percibimos de forma única cada uno de los estímulos que recibimos, y esto explica por qué un mismo hecho puede suscitar diferentes versiones. El cerebro está dentro del cráneo. Es una especie de masa gelatinosa rodeada por un líquido llamado líquido cefalorraquídeo, cuya función principal es sostenerlo y protegerlo. Cuando se extrae este líquido, se observa un tejido de color gris con un tono rosa, compuesto por millones de células nerviosas que se conectan formando las redes que controlan las funciones de la mente. El cerebro está dividido en dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, unidas por una estructura llamada cuerpo calloso. El cuerpo calloso actúa como un puente que comunica ambos hemisferios. Es imprescindible para que la información del hemisferio izquierdo pueda utilizarla el hemisferio derecho y viceversa. La superficie de ambos hemisferios está cubierta por la corteza cerebral, una pequeña capa de 2.6 milímetros de espesor. Normalmente su espesor se compara con el de un pañuelo de hilo o la piel fina de una fruta, como una manzana o una pera. A pesar de su reducido tamaño, en esta parte del cerebro se calcula que hay unos 30.000 millones de neuronas que forman una red que tiene aproximadamente 1 trillón de enlaces. A nivel funcional, la corteza incluye áreas motrices, somestísicas, sensibilidad corporal, como la que procede de la piel y los músculos, de lenguaje sensorial, visual, olfativo, auditiva y gustativa, y asociativas que integran la información. Entre estas últimas se encuentran las áreas de asociación motrices y las que se ocupan de relacionar e interpretar la información que recibimos a través de los sentidos. La principal función del cerebro es mantener vivo al organismo para que pueda interactuar con el entorno. Para comprenderlo, imagínate una persona sin cerebro. ¿Crees que podría respirar? ¿Y qué tal correr? ¿Podría comunicarse o bailar? Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos tiene que ver con procesos cerebrales. Estos responden a funciones específicas. Las neurociencias las clasifican en 3 funciones: las sensitivas, las motoras y las integradoras. Las sensitivas
son aquellas donde el cerebro recibe estímulos de los órganos sensoriales y los procesa, los integra para formar percepciones. Las motoras es donde el cerebro controla los movimientos voluntarios e involuntarios del organismo, mientras que las integradoras es donde el cerebro genera actividades mentales como el aprendizaje, la memoria y el lenguaje. Estas funciones nos permiten reconocer a los demás por su rostro, su voz o su manera de caminar, distinguir lo dulce de lo salado o lo frío de lo caliente, lo áspero de lo suave. También hacen que nos movamos o nos quedemos quietos, dormir o estar despiertos, memorizar y olvidar. En la mayoría de nuestras actividades cotidianas, el cerebro realiza un trabajo en equilibrio, utilizando estas células y estructuras a las que asigna un rol y que están estrechamente relacionadas entre sí. En un corte coronal del cerebro encontramos que contiene dos sustancias, a la sustancia blanca, la parte más clarita, y a la sustancia gris rodeando la sustancia blanca, que es la parte roja. Estas partes son las tres fisuras longitudinales que están entreabiertas en la parte del cerebro. El cerebro está conformado de muchas inconvoluciones y esta a su vez se divide en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. También está conformado por 4 lóbulos. Esta parte es el lóbulo frontal. En la parte color amarilla se encuentra el lóbulo parietal. Y en la parte roja se encuentra el lóbulo temporal, teniendo por cuarto lóbulo al lóbulo occipital. El hemisferio izquierdo procesa información analítica y secuencialmente, paso a paso de forma lógica y lineal. Bueno, el hemisferio izquierdo analiza, abstrae, cuenta y mide el tiempo, además de que planea procedimientos paso a paso, verbaliza, piensa en palabras y en números. Este es el que contiene la capacidad para las matemáticas, para leer, y también lo que podemos hacer es escribir. Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables. Además de que analiza la información paso a paso, quiere entender los componentes uno por uno. Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas. A continuación hablaremos del hemisferio derecho del cerebro. El hemisferio derecho, por otra parte, parece especializado en la percepción global, sintetizando la información que llega, con el cual vemos las cosas en el espacio y cómo se combinan las partes para formar un todo. Gracias al hemisferio derecho entendemos las metáforas, soñamos y creemos nuevas combinaciones de ideas. Es el experto en el proceso simultáneo o de proceso en paralelo, es decir, no pasa de una característica a otra, sino que busca pautas y gestaltes. Procesa la información de tal manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio holístico es intuitivo, en vez de lógico. Piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene la capacidad imaginativa y fantástica, especial y perceptiva. Este hemisferio se interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene plena eficiencia para la mayoría de las tareas visuales y espaciales, para reconocer melodías musicales, puesto que estas tareas requieren que la mente construya una sensación del todo al percibir una pauta en estímulos visuales y auditivos. Como vemos, el hemisferio derecho se encarga del movimiento de la mano izquierda y tiene parte del sentido musical, el sentido espacial, como ya lo había hablado anteriormente,
el sentido del arte, la intuición sensorial y es imaginativo y muy creativo. A continuación, les voy a presentar el lóbulo frontal. Es el encargado de las actividades cerebrales elevadas, tales como razonar, planificar y decidir. También desempeña una función muy importante en el registro consciente de las emociones. Si se daña esta zona, se puede provocar cambios en la personalidad. A continuación, el lóbulo occipital. Está fundamentalmente compuesto por zonas de procesamiento visual, una lesión en la zona parieto-occipital del hemisferio izquierdo puede provocar dificultades para leer, calcular y la lateralidad. A continuación, en la imagen explica cómo se procesa la información que captan los ojos. No vemos con los ojos, sino con el cerebro. Las imágenes son decodificadas por el receptor de la retina y captadas por el nervio óptico. El lóbulo occipital es la que lee y la que guía los ojos para que busquen la información de interés. Lóbulo temporal. Se relaciona con el sonido, la comprensión del habla en el lado izquierdo y con algunos aspectos de la memoria. Por ejemplo, cuando escuchas lo que otra persona dice, se activarán las áreas de tu corteza temporal, ya que el cerebro utiliza vías auditivas y visuales para procesar el lenguaje. Ahora bien, para analizar el significado de las palabras que escuchas, se pondrá a trabajar una zona de tus lóbulos frontales y las áreas que se ocupan del lenguaje. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal se ocupa de funciones relacionadas con el movimiento, además de la orientación, el cálculo y ciertos tipos de reconocimientos. Si se produce una lesión, la persona afectada puede tener dificultades para realizar actividades simples, como preparar la lista de la compra u ordenar el armario. La corteza cerebral es un manto de sustancia gris que cubre los hemisferios y cuya manifestación externa corresponde a la circunvolución. En la corteza cerebral existen distintos circuitos neurocianos que responden a las capacidades de analizar, interpretar y almacenar la información que a ella llega. Toda esta información nos permite tener la percepción de lo que sucede a nuestro alrededor. Por lo tanto, la corteza cerebral es la estructura donde se presenta la percepción y se analizan las funciones cerebrales superiores del individuo y representa aproximadamente el 40% del peso total del cerebro. En su organización horizontal, la neocorteza está constituida por 6 láminas o capas horizontales, numeradas desde la superficie hasta la profundidad, y ellas son la capa molecular, que es la primera, la capa granular externa, que es la segunda, la capa piramidal externa, que es la tercera, la capa granulosa interna, que es la cuarta. Posteriormente viene la capa piramidal interna, que siendo la quinta capa, y la capa multiforme, que es la sexta. La primera capa es la más superficial, que contiene principalmente fibras nerviosas que derivan de las dendritas aplicables de las neuronas piramidales subyacentes y de los axones de las neuronas piramidales invertidas. También llegan ahí algunos axones provenientes del tálamo y fibras conistrales. Se pueden encontrar unas pocas neuronas horizontales de Cajal. Las neuronas que constituyen la primera capa son las células horizontales, que es la marca aquí. Posteriormente, la capa granulosa externa es aquella que está constituida por gran cantidad de neuronas estrelladas o granulares y pequeñas neuronas piramidales. Las dendritas de estas neuronas terminan en la capa molecular interna, que sus axones dirigen a las capas más profundas y algunas pasan a la sustancia blanca. La segunda capa está constituida por las células estrelladas, que son las color morada. La tercera capa es la capa piramidal externa, que está formada por neuronas piramidales de tamaño grandes y medianas.
Las dendritas de estas neuronas terminan en la capa molecular, mientras que sus axones se dirigen a capas más profundas, proyectándose luego hacia las corticales, hacia la superficie, especialmente la del hemisferio del lado opuesto. Las células que conforman a esta capa son las células piramidal, que podemos ver que están marcadas con color rojo, de varios tamaños, por eso hay de dos tamaños, uno más pequeño que otros. La cuarta capa es la granular interna. Esta está formada por neuronas estrelladas distribuidas en forma muy compacta. En esta capa también hay una concentración de fibras horizontales conocidas como banda externa de Weillager. En ella terminan las proyecciones de núcleos talámicos. En esta capa se encuentran las células horizontales, que son estas, se vuelve a marcar, que es de color café. En la quinta capa piramidal interna está formada por grandes neuronas piramidales, algunas neuronas estrelladas, pirámides invertidas o neuronas Martinotti. Aquí también existen una banda de fibras conocidas como banda interna de Weillager, que esas células son las de Martinotti, que son las de color verde. Y podemos ver de esta marca que está marcada así. En la sexta capa multiforme está formada por neuronas de varias formas. Entre ellas están las neuronas musiformes, pirámides modificadas o neuronas de Martinotti. En esta capa está la fusiforme, que son las de color azul.